Bueno, estamos de regreso aquí en La Duela. Los invitamos a que nos escriban laduelaim@gmail.com y también al centro de mensajes 044 55 40 61 53 20. Seguimos platicando aquí ya, desafortunadamente, el último bloque con la profesora Blanca Vargas. A mí me gustaría comentarle al auditorio que nos ve en toda la República y más allá, ¿cómo está? Hablamos fuera del aire de que el deporte federado es muy complejo. No cualquiera lo entiende, ¿vale? Ajá, no cualquiera se puede poner acuado a platicar de cómo está dividido, subdividido, los reglamentos, etcétera, etcétera. Me gustaría ir definiendo todo ese tipo de organismos que rigen el deporte nacional y que sé que usted está enterada, o por lo menos tiene las bases para podernos explicar y definir cómo se rige cada deporte y a lo mejor descifrar un poco de cómo está ahorita el problema del baloncesto, profesor. Claro, claro. Yo creo que esa es una parte muy importante. Dentro de nuestras pláticas aquí para empezar este programa, comentaste dos cosas muy importantes. Uno, la historia. La historia de un deporte no debe de perderse. Y la historia de un deporte ha sido muy grande, tanto en el básquetbol femenil como en el varonil. Pero poco a poquito, así, con esos asesores que tienes, las vas a ir recuperando y las vas pasando dentro de tus programas. Y va a ser muy interesante porque la gente que lo vivió lo va a recordar. Y la gente que no lo vivió debe decir, bueno, si le ganamos alguna vez a España, pues puede ser que tengamos el deseo de volverle, otra vez. Claro, de poderlo hacer, ¿no? Y la otra parte es esto, ¿no? El conocimiento de lo que estamos nosotros trabajando. Si nosotros, para tener los diferentes organismos deportivos que tenemos en México, tenemos una ley de cultura física y deporte que nos establece cuál es el trabajo de cada uno de ellos, cada uno de los dirigentes deportivos, presidentes de asociación, directores de instituto, entrenadores o entrenadoras deberíamos de estar involucrado en dónde está nuestra estructura. En primer lugar, para ser respetuosos, ¿no? De quién, de dónde vienen los proyectos, cómo emanan, por qué salen, ¿no? Para saber a quién reclamar. Para saber a quién, o a quién convencer, ¿no? ¿A quién convencer? Yo creo que tenemos que ser un poquito ya más propositivos, concertar, a ver qué hacemos. Había un gran basquetbolista que era don Memo Montoya, él siempre un personaje del básquetbol. Y él era así, siempre decía, vamos a concertar, ¿para qué nos vamos a pelear? Así es, sí. Pero sí, es muy interesante porque dentro de los organismos, dentro de la estructura que se ha creado en México, yo creo que atinadamente dentro de ese Sistema Nacional del Deporte, bueno, vemos un organismo rector que es la CONADE, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, que es lo rige el Ejecutivo, ¿no? Claro, el presidente pone a alguien para que dirija ese organismo. Claro, claro. ¿No? Y entonces de ahí partimos, que entonces nos podríamos ir también por la CODEME, ¿no? La CODEME, la que integra ese grupo de asociaciones civiles en donde se integran todo lo que son las federaciones deportivas en su organización para su administración, manejo, integración, y que desde hace 2 años por primera vez las propias federaciones eligieron a su líder, las propias federaciones, porque antiguamente lo nombraba también el presidente de la República. Entonces, al ser asociaciones civiles, tienen también una normatividad, un respeto, y de ellos dependen con las federaciones. Se manejan. Ayúdeme. CONADE, Bernardo de la Garza. Sí. CODEME. El teniente coronel Alonso Pérez. Ahí estamos bien. Y seguiríamos con el otro. El otro organismo muy importante es el Comité Olímpico. El Comité Olímpico, ¿qué es lo que te digo? Él es el diplomático, él es el que nos da el pase para poder asistir a los Juegos Intercontinentales. Los Juegos Intercontinentales son los centroamericanos, los panamericanos, los mundiales. Él es el que al final nos da el visto bueno o no junto con las federaciones, ¿no? Y cada uno de ellos tiene una estructura compleja e interesante que es buena conocer. Si CONADE atiende los programas oficiales, los programas educativos, los programas de activación física, las acciones de una supervisión para las federaciones, es bastante agradable. Que CODEME es el que tiene un reglamento y un estatuto de cómo se conforman, cómo deben de estar establecidas, cómo hacen sus asambleas, cómo se hacen sus reuniones, qué importancia tiene una votación de que asista la gente o no.
para poder conformar una federación necesitas mínimo 5 asociaciones de cada estado. Entonces hay asociaciones que tienen 5, hay que tienen 10. En el caso ahorita del básquetbol se está presentando que han asistido 32 representantes a las reuniones. Entonces ella nos marca cómo puede ser los procesos, ¿no?, para poder normar. Y del Comité Olímpico, te digo, es más que todo ese ámbito diplomático, donde se concentraban las elecciones. Cuando ya están las elecciones, salen hacia el lugar donde van y ellos son los que llevan la causa para poder hacer que los equipos representativos participen, ¿no? Y bueno, dentro de esos organismos pues hay algunas situaciones como ahorita, instituciones que son como el Seguro Social, como la universidad, con el poli, que son entidades federativas que también pueden participar dentro de estos tres organismos, digamos que están a la par. Tienen, o sea, es importante que estén en comunicación, porque pues a fin de cuentas necesitas de los tres, pero claro, están a la par, ninguno es jefe de ninguno. No, ninguno, y yo creo que es muy importante porque cada uno de ellos tiene sus asambleas, tienen el Comité Olímpico, su asamblea que le rinde sus informes, lo que tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer y cómo se tendría que trabajar, ¿no? Entonces, son estructuras muy interesantes, ¿no?, dentro de estos organismos. Y te digo, el deporte federado, porque se vuelve en determinado momento complejo y nos dicen a nosotros la normatividad, ¿verdad? Nos tenemos que ir. Antes de terminar, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que no sea la última vez. Gracias. Nada más, me gustaría comprometerla al aire. ¿Vamos a hablar del problema del baloncesto nacional en otro programa? Claro que sí. Perfecto. Claro que sí. Y me gustaría tener la opinión de la profesora Blanca Vargas en este programa. Claro que sí. Y yo solamente convocar a todas las mujeres en donde estén que sigan trabajando, que sigan haciendo ese trabajo por el básquetbol. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos que cortar. Ahorita regresamos con el profe. Continuamos.